Buenos días también para nuestra audiencia en Facebook. Cada persona que nos ve, que nos escucha o que va a ver el video en Facebook, en YouTube. Bienvenidos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Romanos. La semana antepasada veíamos cómo Pablo puede expresar en ese capítulo 1, versículo 16, diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios? Gloria al Señor. Yo he sido transformado por el poder de Dios. Yo me pongo a hacer un recuento de cuando chico cómo iba y lo que me esperaba era una cárcel o el cementerio. Aunque nací en un hogar cristiano. Prácticamente, ¿no? Mis papás conocieron a Jesús cuando yo tenía unos 3, 4 años. Pero Dios me guardó. Dios me guardó de las pandillas, Dios me guardó del vicio. Y yo he visto cómo Dios ha venido transformando mi vida. Y hablábamos que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo lo va a explicar en esto que hoy vamos a ver. Capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dejemos hasta ahí. Coloquemos las diapositivas. Yo quiero que desglosemos ese versículos 18 hasta el 30 del capítulo 1. Y empieza, dice, se ha revelado por medio de las cosas hechas. Dios se ha revelado por medio de las cosas hechas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A toda la humanidad. A toda la humanidad se ha revelado Dios por las cosas hechas. Y esa revelación viene, acuérdese que es la misma palabra apocalipsis en griego, que significa quitar el velo, descubrir. Entonces Dios ha descubierto quién es Él y cuál es su propósito por medio de las cosas hechas, de la creación. Por lo cual no tienes excusa. La humanidad no tiene excusa. No tiene excusa. La humanidad no tiene excusa. Entonces empiezan una serie de errores y pecados que ha cometido la humanidad, lo cual la han llevado a estar bajo la ira de Dios. Y dice, por esto viene la ira de Dios. Mantienen prisionero la verdad con su injusticia. No glorificaron a Dios, no le dieron gracias. Envanecidos en sus corazones, tenían un corazón entenebrecido. Se creen sabios, pero son necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la del hombre corruptible. Cambiaron la verdad de Dios. Hacen culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron el uso natural
de la mujer, el uso natural del hombre. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Sigamos. Y dice que atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, piensan siempre mal, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esto es la característica del mundo. Por eso el mundo está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El mundo sabe que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por eso Dios los entregó a que hicieran cosas que no convienen, por eso Dios los entregó. Le dijo, ¿usted quiere caminar así? Hágale. Hágale. Yo le estoy ofreciendo el camino de verdad, pero usted quiere caminar entre el lodo, hágale. Y ese es el mundo. ¿Y qué necesita el mundo? A ver, ¿quién alza la mano y me dice qué necesita el mundo? A ver, ¿qué dice hermana Mary? ¿Qué necesita el mundo? ¿Ah? ¿Qué dice Alex? ¿Qué necesita el mundo? ¿Sabe qué necesita el mundo? Arrepentirse. El mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita que Jesús pague por ellos. Reconocer que Jesús ya pagó por ellos. Reconocerlo en su corazón. Tener a Dios en su corazón. Reconocerlo como su gobernador. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita dinero. Porque el Señor dijo, buscad primeramente, ¿qué? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas van a ser añadidas. El mundo necesita buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hasta aquí vamos a dejar este pedazo, porque eso es lo que nos evidencia cómo está el mundo. Pero yo quiero que nos concentremos en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Juzgar o hacer lo mismo? Porque es que, si usted le dice a una persona, mira, la Biblia dice que no mentirás. Fácilmente la persona le dice, usted me está juzgando. Y eso no es juzgar. Porque ese es el propósito de la ley. Usted está declarando, ¿es qué? La ley. Dice, mire lo que dice la palabra. No mentirás. No mentirás. Pero el problema ahí es que Pablo está viendo que la iglesia en Roma está queriendo corregir al mundo, pero está haciendo lo mismo.
Y principalmente aquí les está hablando a los judaizantes que están en Roma. ¿Ustedes cómo pueden hablar de que el mundo está bajo la ira de Dios y juzgar al mundo, pero ustedes están haciendo lo mismo? Dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y ahí está incluyendo la iglesia. Habló en el capítulo 1 del mundo y por qué el mundo está bajo la ira de Dios. Pero aquí en el capítulo 2, Pablo está diciéndole a la iglesia, iglesia, si usted dice que no se debe mentir, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Si usted dice que no se debe adulterar, ¿por qué adulteras? ¿Por qué adulteras? Dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Los que practican tales cosas. ¿Y qué es practicar? ¿Ah? Ejercitarse. ¿Por qué me ejercito? Porque me gusta. Pablo utiliza muchos ejemplos acerca del deporte. Dice que el que corre indignamente no va a alcanzar la corona de vida. Acuérdese que los Juegos del Istmo no era una medalla que les daban. De allí salieron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos vienen de Olimpo, de los griegos. Y Pablo estaba muy relacionado con eso. Entonces allá le colocaban una corona de laurel. Pero aquí Pablo le está diciendo que los que practican, los que les gusta, mi amado, los que les gusta pecar. Estás juzgando diciendo que no se debe mentir, pero usted miente. Dice, ¿sabe, hermanos? Que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Y no pienses que porque estás en la iglesia, pero estás haciendo esas cosas, la ira de Dios no está sobre ti, les está diciendo. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Usted no sabe cuánta paciencia Dios te ha tenido? Y el deseo de Dios, su bondad, eso es lo que significa benignidad, doblemente bondadoso, doblemente bueno. Es para que nos arrepintamos, le está diciendo Pablo. El propósito es que nos arrepintamos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que pasa con una persona que está en la iglesia, pero sigue practicando el pecado? ¿Qué es lo que viene? Dureza en su corazón y un corazón no arrepentido.
Pero Pablo le está diciendo, pero acuérdese que el juicio de Dios va a venir también sobre ti. Igual que con los de afuera, va a venir también sobre ti. Porque estás practicando el pecado. Estás practicando el pecado, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, gloria al Señor, a los que perseverando en bien hacer. ¿Para quién es la vida eterna? Para los que perseveran en la iglesia. Porque yo he conocido personas y dicen, no, yo llevo tantísimos años en la iglesia, pero usted los ve igualitos que cuando entraron. No es perseverar en la iglesia. Pablo está diciendo, perseverar en bien hacer, en hacer el bien. Vida eterna a los que perseveran en el bien y buscan la gloria, honra e inmortalidad. ¿Y buscan qué? Gloria. Que un día estaremos con el Señor y seremos glorificados juntamente con Él. E inmortalidad, porque estaremos con Él para siempre. Esa es mi meta, mi amado. Para mí estos 70, 80 años que vivamos acá están cortico comparado con la eternidad, con el Señor. Es tan cortico. Esa es mi meta. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Y yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy buscando eso? Porque hay veces vivimos como si Jesús nunca fuera a volver, mi amado. Vivimos haciendo lo que el mundo hace. Pero buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero viene un contraste. Versículo 8. Pero, acuérdese que es una palabra que expresa contraste. Va a contrastar lo que ya dijo con lo que va a decir. Pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Yo quiero que me muestre la última diapositiva que vimos. Una anterior. Atestados de toda injusticia, sino que obedecen a la injusticia. Mire que ya no está hablando del mundo, ya está hablando de la iglesia. ¿Y cuáles son obras de injusticia? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, piensan siempre mal, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sigamos. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y aquí les está diciendo a la iglesia, sino que obedecen a estas cosas, sino que practican estas cosas. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y yo no sé cuántas veces hemos repetido aquí en este pasaje que hace, el verbo hacer. Porque es que tomamos el verbo creer fuera del verbo hacer. Pero cuando yo digo yo creo en Jesús,
es porque yo estoy dispuesto a obedecer a Jesús. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y va a tomar aquí dos nacionalidades. Al judío. ¿Por qué? Porque el judío se creía lo mejor. Ya nosotros no tenemos problema, nosotros somos circuncidados, nosotros somos hijos de Abraham. No hay ningún problema. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Pero Pablo los desenmascara acá. Pablo siendo judío, los desenmascara acá. Dije, hermanitos, si usted hace el mal, la ira de Dios está sobre ti. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Al judío, pero también a los gentiles. Ahí cuando está hablando de griegos no está hablando de Grecia. Está hablando de todos los que no somos judíos. De gentiles, utiliza otra palabra él. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace, y vuelve y repite nuestra palabra clave, el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para el Señor. Gloria al Señor porque Él es justo, mi amado. Dios es justo. Y todo el que hace lo malo no verá al Señor. Todo el que practica el pecado, esté allá o esté acá, no verá al Señor. No verá al Señor. ¿Por qué Él te está tomando los dos escenarios en estos dos capítulos? Uno, los que están en el mundo, que sabemos que están sin Dios, pero los que están en la iglesia, pero están haciendo lo mismo que el mundo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y toma los dos escenarios. Estos no conocen al Señor, o más bien, no quieren ver la revelación de la creación de Jesucristo. No quieren ver cómo por la creación se hace evidente, se revela quién es Dios. Pero aquí han recibido la revelación. Tienen la ley de Dios con ustedes. Pero siguen haciendo lo mismo que acá. Porque no son, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque no son los oidores de la ley los justos. Y vuelve y coloca nuestro verbo clave, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros somos justificados. ¿Qué tenemos que vivir? En los principios de Dios. Los principios de Dios no son para transarlos, mi amado. Los principios no se transan. Los principios son para obedecerlos, para vivirlos. Para eso son los principios de Dios.
Si tú no los vives, estás igualito que acá. Estás igualito. Entonces, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque la naturaleza da testimonio a sus vidas. Y Dios colocó en nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia o te acusa, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. La conciencia nos acusa o nos defiende. Aquí, estando aquí, ¿la conciencia nos acusa o nos defiende? Los que estamos aquí, los que hemos reconocido a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos va a guiar a toda la verdad. Ya no necesitamos esa conciencia. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo no está diciendo que es el evangelio de él, sino el evangelio que Dios lo puso a predicar a él. Mi amado, estamos en este grupo de los redimidos por la sangre del Cordero. Si tú estás aquí, es porque quieres caminar con el Señor. Hermano, pero no podemos vivir igual que acá. No podemos vivir bajo la injusticia. No podemos vivir bajo las obras de la injusticia. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de ella, mi amado. Y acuérdense que Pablo no conocía esta iglesia. Esa iglesia no sabemos ni quién la había plantado. Pero yo quiero que rápidamente vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, para mi concepto, yo creo que Pablo es el autor del libro de Hebreos, porque tiene la misma línea de pensamiento.
Y aquí está ampliando, dice que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y cuando yo vivo bajo la injusticia que el mundo vive, estoy pisoteando la sangre del pacto. Estoy pisoteando el sacrificio de Jesús en la cruz. Examinémonos, mi amado. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Porque muy lindo reunirnos, es muy chévere reunirnos. Pero ¿sabe dónde yo me quiero reunir con ustedes? Allá. Allá. Ese día sí va a ser más lindo. Donde todos estemos allá, mi amado. Pero necesitamos perseverar ¿en qué? En bien hacer. En hacer el bien, mi amado. Necesitamos en perseverar en hacer el bien. Coloquémonos sobre nuestros pies y oramos al Señor. Yo no sé qué Dios te ha hablado hoy, mi amado. Pero el Señor quiere que estemos preparados para ese día que el Señor vendrá. Ese es el propósito de la iglesia, prepararnos para ir a encuentro con nuestro Dios, mi amado. Ese es el propósito. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Señor, muchas gracias por tu buena voluntad con nosotros, Señor. Gracias porque nos amas y nos amas en gran manera, papito. Señor, gracias porque abriste la puerta, Jesús, y el velo se rompió para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tú fácilmente podrías decir, este pecó y matarnos como pulgas. Pero has tenido misericordia de nosotros y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, papito. Para que nosotros, Señor, tengamos comunión contigo, para que seamos tus embajadores en esta tierra, papito. Para que los que nos vean puedan decir, esto es un hijo de Dios. Mire cómo refleja a Dios. Mire cómo se le nota la gracia de Dios. Ayúdanos, papito. Límpianos, Señor. Límpianos, papito. Si tú no lo haces, nosotros no podemos hacerlo. Señor, yo estoy dispuesto a que tú sigas limpiando mi vida. Aquí estoy, Señor. Sigue limpiando mi vida. Sigue, Señor. Sigue. Sigue limpiando tu iglesia, Señor. Sigue, papá. Sigue, Señor. Señor, que el buscar sea tu gloria, Señor. Que nuestra búsqueda sea tu gloria, papito. Buscar tu gloria. Que tú seas exaltado sobre nosotros. Que cada día nosotros menguemos. Que nuestra carne mengüe. Para que tú crezcas, Señor. En nosotros, Señor. Señor, muchas gracias, papito. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Por tu infinito amor. Muchas gracias, Dios. Te adoramos, Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por esa oportunidad más que nos das para arrepentirnos, Señor. El deseo tuyo es que hoy nos arrepintamos, que no esperemos para mañana, Señor. Porque no sabemos si mañana habrá tiempo.
sino que hoy es el tiempo de arrepentimiento, Señor, de tener un corazón arrepentido, Señor. Señor, si nuestro corazón está endurecido, Señor, por favor, ablándalo. Ablanda nuestro corazón, Señor. Ablanda nuestro corazón, papá. No queremos con un corazón, Señor, entenebrecido, un corazón, Señor, que lo mismo le da a pecar que no pecar, Señor. Cauterizado, Señor. No, Señor, por favor. Ablanda nuestro corazón, por favor. Ablanda nuestro corazón, Señor. Señor, yo sé que todas las cosas van a venir por añadidura, papá. Todas las cosas van a venir por añadidura. Porque tú eres Padre bueno, Señor. Bueno, muy bueno, Señor. Pero hay un fundamento que necesitamos colocar en nuestra vida. Es tu verdad en nosotros, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por cada persona, Señor, que se conecta ya por Facebook, que se conecta, Señor, que va a ver el video en YouTube, Señor. Gracias, Señor. Que estas personas también puedan hoy, en el momento de ver este video, Señor, tomar una decisión de arrepentirse y volver a ti, Señor. Volver a ti, Señor. De no estar más bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia, bajo el amor, bajo la protección de un Padre muy bueno. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.